porcentaje de fallecimientos. En la parte de la urgencia, cuando hablemos de suicidio, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a ver la presencia o no de ideación suicida, el nivel de planeamiento, vamos a identificar los factores de riesgo protectores, el estado mental, comorbilidades y soporte familiar. En algunas ocasiones vamos a evaluarlo a la persona antes de que cometa el acto suicida y en otras después de, que usualmente es cuando están en los hospitales generales. Después del acto del intento, obviamente la persona puede ser salvada, hay que volver a preguntar si aún persiste con esa idea. La identificación de factores de riesgo y protectores es importante. Si es que tiene muchos factores, obviamente, protectores, a pesar de tener la idea, la persona puede llevar un tratamiento ambulatorio. Sin embargo, cuando no hay estos, usualmente vamos a sugerir el tema del internamiento. La evaluación de ideación suicida hay que hacerla de manera directa. Vamos a tener que preguntar si aún desea morir, qué lo motivó a hacerlo, y también el tema de las expectativas que tiene a futuro o qué evitaría que la persona llegue a hacer un acto suicida también. Ahí vamos a identificar, obviamente, los factores protectores. Si es que ha tenido o no conductas suicidas previas también, va a ser más factible de que lo vuelva a hacer. El nivel de riesgo lo determinamos haciendo la combinación del soporte social, la ideación, motivaciones, etc. Muy bien, entonces vamos a poner el ejemplo de que la persona se ha autolesionado y ustedes lo tienen que evaluar en el hospital general. Primero van a hacer evaluaciones exhaustivas, cortes, ahorcamientos, hay que preguntar en el caso sobredosis qué pastillas tomó la persona. Usualmente van a utilizar psicofármacos, muchas de ellas ya han estado en tratamiento, u otros AINES en general, warfarina, y de acuerdo a eso van a tener que ver los efectos adversos. Acá les he puesto obviamente el tema de los efectos adversos a nivel de psicofármacos. En el caso de la sobredosis con litio, recuerden que el litio altera mucho la función renal. Vamos a encontrar retención urinaria, podemos encontrar también petequias o sangrados espontáneos, porque no hay la hematopoiesis que se da en el riñón. Todo esto también puede alterar la parte de electrolitos y obviamente también la función cardíaca. De hecho, el litio, al igual que los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina o la clomipramina, son los medicamentos letales, que usualmente en sobredosis es muy difícil poder sobrellevar a la persona. Y bueno, también los problemas tiroideos. Con respecto al alprazolam de sodio, que lo utilizamos, recuerden, como estabilizadores, bipolares y también como anticonvulsivantes, lo que va a ocasionar son lesiones gástricas, usualmente hemorragias digestivas altas. Cuando la persona entra al lavado, lo que van a notar si es una epigastralgia y van a tener que estar con dietas blandas después de eso. Sedación, ojo con la pancreatitis, también medicamentosa. Cuando tenemos antecedentes entonces de sobredosis de valproato, obviamente vamos a tener que evaluar también la amilasa pancreática para ver que todo esté ok. En los casos de los antipsicóticos, usualmente vamos a tener alteración del segmento QT, va a estar prolongado. Esto puede ocasionar leves alteraciones cardíacas y lo vamos a ver obviamente en el EKG, que es lo que usualmente se recomienda. También vamos a ver contracturas musculares muy severas y los antipsicóticos, así sean los antipsicóticos atípicos, en sobredosis pueden ocasionar el neuroléptico maligno, caracterizado por fiebre, alteración del sensorio, aumento del CPK y rigidez en la persona. ¿Por qué? Por la lisis muscular que hay por la contractura severa. Cabe recalcar, chicos, que los psicofármacos en su mayoría se absorben dentro de las 48 horas, casi un 70% en las primeras 24 y el otro 30% después de las 48. Entonces, cuando hemos hecho el lavado gástrico y ya no encontramos los medicamentos, la persona los absorbió. Va a entrar en sedación, pero estos efectos los puede presentar dentro de los primeros 2 días. Entonces son los días que hay que tenerlos en observación. El principal es el primero porque recuerden que es casi el 70%, e incluso cuando se hacen las referencias siempre pedimos que un día al menos esté en observación para evitar complicaciones, o si las hace, tener pues a la mano las personas que lo puedan auxiliar. ¿Qué otros psicofármacos utilizan los pacientes con la sobredosis? El tema de los antidepresivos como los IRS. Los IRS por su parte también pueden causar alteraciones gástricas y el síndrome serotoninérgico, también caracterizado por alteración del estado mental, agitación, hiperactividad autonómica, taquicardia, presión alta, hipertermia, diaforesis e hiperactividad neuromuscular. Usualmente van a estar alterados acá los reflejos de plantares, etc. En este de aquí, a diferencia del neuroléptico, el CPK no está alterado.
alterado. Muy bien, el tratamiento usualmente cuando hay una sobredosis con los IRS, muy aparte del lavado, va a ser sí el tema de bajar la fiebre, pero usualmente utilizamos algunas benzodiazepinas para bajar este efecto. En el caso de las sobredosis con antipsicóticos, lo que utilizamos es el dantroleno, que nos ayuda a la relajación muscular. Y como les decía, los antidepresivos tricíclicos, al igual que el litio, pueden ser letales en sobredosis. ¿Qué efectos podemos encontrar? Empeoramiento del glaucoma, letales en dosis altas, retenciones urinarias, arritmias cardíacas, principalmente. Usualmente lo que pedimos cuando hay una sobredosis es el EKG, la amilasa pancreática y obviamente la observación el primer día, ¿no? Y los electrolitos, por si acaso. Siempre piden el tema de la diuresis para ver que el riñón no haya estado mal. Muy bien, eso es con la parte física. Una vez que evalúan al paciente y lo estabilizan, nos toca ver la parte mental para identificar los riesgos. Y la persona tiene que estar despierta, si no, no hay forma de evaluarla. Vamos a ver que hay factores de riesgo, tanto modificables como los que no se modifican. ¿Cuáles son los que podemos modificar? El pensamiento suicida, con una intervención de psicología o de primeros auxilios psicológicos. El acceso a medios letales también. Desde el tema que estamos en el consultorio tratamos de evitar que la persona se quede sola y evitamos que hayan objetos punzocortantes. E igual en casa, evitamos tijeras, cuchillos, armas, etc. Los síntomas psiquiátricos que no estén controlados. Digamos que fue por una depresión, iniciaremos antidepresivos. Si fue un paciente bipolar en estado maníaco depresivo, el estabilizador. Si fue porque tiene una voz que dice que se mate, pues iniciaremos el antipsicótico. Obviamente eso se va a modificar, incluyendo el apoyo social. En el tema del suicidio, no solamente intervenimos a la persona, sino que recuerden que también intervenimos a la familia, porque hay algo que no se está sobrellevando bien en casa. Y también porque la familia va a estar asustada de haber perdido pues, a su ser querido. Y finalmente la intoxicación o el abuso de sustancias que también pueden ocasionar actos suicidas. ¿Qué factores no se van a modificar? Y esto es lo que llamamos riesgo crónico en suicidio. El intento suicida previo no va a desaparecer, va a persistir siempre. La autolesión reciente tampoco desaparece. Antecedentes familiares de suicidio. Y se ha visto que cuando hay familiares que han cometido actos suicidas, consumados o no, es más factible que las personas puedan llegar a ser parientes. Y el antecedente del trauma, violencias, etc. ¿Qué se hace con esto? Realmente con esto vamos a la terapia y ayudamos al tema de superación del trauma, de comprender al familiar, de tratar de evitar repetir esos patrones, etc. Las mezclas de ambos nos van a decir si es que realmente podemos tratar al paciente de manera ambulatoria o si lo tenemos que internar. Para evaluar la conducta suicida, obviamente ya hemos dicho que hay que preguntarla directamente. El deseo de morir lo pueden preguntar de varias formas. Si ve la muerte como un medio, desea irse a dormir, si tiene el deseo de morir, o dormirse y nunca despertar, por ejemplo, también. Ideación activa en cualquier modo sin plan, ha pensado sobre lo que podría hacer si quisiera terminar con su vida, si ya lo ha planificado. Y la ideación suicida activa con intención y un plan específico, ¿no? ¿Qué lo detiene para no completar este plan? Algunos dicen que ya compraron las cosas, el veneno, etcétera, pero aún no lo hacen. Muy bien, ¿cómo es el grado de comportamiento en la conducta suicida? Comenzamos primero con una autolesión no letal. Los cortes que a veces hacen en la disforia, los pacientes que tienen borderline, por ejemplo, o en depresión muchas veces. Aquí hay que identificar si hubo o no intención de morir o fue un impulso para botar la disforia. Luego, hay conductas preparatorias, en donde las personas empiezan a acumular estos medicamentos, desde el litio, el valproato, las benzodiazepinas, etc. Buscan otros medios para dañarse o empiezan a tener las notas de despedida, ya sea en casa, despedirse de las personas, cambios de conducta inclusive también. Como que se estuvieran despidiendo, regalando sus bienes, etc. Luego hay un intento abortado, en donde la persona intenta hacerlo pero se detiene, se arrepiente en el último momento. Ya sea que no llega a tomar completa la sobredosis o a cortarse profundamente o empieza a pedir ayuda arrepintiéndose y ya no desea morir. Acá es interesante porque hay que preguntar qué lo detuvo, que usualmente va a ser el factor protector, ¿no? El que hace que no me quiera morir. El intento interrumpido es cuando la persona comete la toxicidad, pero alguien llega, los mata desmayado, lo lleva al hospital, o forcejean si le quieren quitar el cuchillo, etc.
Acá la persona no se ha arrepentido y muchas veces puede tener mucho rencor o mucha ira con la persona que detiene el suicidio. Y el intento real, que obviamente que es la persona que intenta la conducta suicida, pero que después puede ser salvada y finalmente el suicidio consumado. ¿Dónde actuamos nosotros? Obviamente en las primeras 4, que podemos ver a la persona que evitó o por qué se arrepintió. Una manera fácil es poderlas utilizar las escalas para evidenciar hasta qué punto el paciente corre o no corre riesgo. De acuerdo a estas escalas, la SAT-Pearson es bastante conocida, creo que la tengo aquí. Esta es la que más se utiliza en primer y segundo nivel de atención. Van a sumar un punto por cada uno, prácticamente el género va a ser un punto varón, la edad, los extremos son los más susceptibles, adolescentes o adultos mayores, intentos previos, consumo de alcohol, si tiene pérdida de pensamiento racional, digamos que no le encuentra solución a nada y solamente la muerte es la única solución, es un pensamiento absoluto de manera irracional. Pobre soporte social, si está organizado o planificado la manera en cómo se moriría la persona, la ausencia de compañero, de enamorado, de pareja, etcétera, una muy mala relación o enfermedades. Acá hablamos de enfermedades crónicas o enfermedades dolorosas, fibromialgias, neoplasias, VIH, enfermedades que de por sí necesita la persona adaptarse también, o muchas veces tienen accidentes y pueden haber un tema de parálisis, etc. Cuando el puntaje es menor a 4, el tratamiento prácticamente va a ser ambulatorio. ¿Ok? Cuando es de 5 a 6, se solicita ya el internamiento, mayor de 5. Obviamente recuerden que en el suicidio la persona no está completamente lúcida, si no, no estuviera pensando en morirse. Recuerden que hay un pensamiento racional. Quienes firman el consentimiento de internamiento va a ser la familia. Algunas veces el paciente no estará lúcido, pero lo firma, porque no es que estén psicóticos, simplemente están irracionales. Sobre todo en el tema del suicidio que ha sido abortado y piden ayuda, ¿no? Entonces también vale la firma. Lo que no podrían hacer es que la familia o el paciente se niegue a internarse y ustedes internarlos a la fuerza. Eso se llama secuestro. ¿Ok? Entonces, como bien dice, después del 5 uno debe de internar, pero con el consentimiento de la familia. Sin embargo, cuando no tenemos el apoyo de ellos, tenemos que llamar, sí, a la comisaría, hacer un acta y el retiro voluntario, dando todas las pautas y esperando pues, que la persona no se lastime. Muy bien, nos tocaba identificar el nivel de riesgo. De acuerdo a nuestras escalas, tenemos, digamos, un valor de 5, vamos a identificar factores protectores, tal vez, por ejemplo, el tema de que me preocupa porque tengo que cuidar a mis hijos. En los adolescentes es muy común el tema de la competencia, de participar en equipos, ya sea de vóley, de fútbol, etc. Y lo que los detiene es esa competencia porque su equipo podría perder. Entonces, los factores protectores, chicos, van a ser de acuerdo a lo que lo motiva a cada uno y también acorde a nuestras edades. Cuando es bajo, reitero, va a haber pensamientos, pero va a haber un tema de tratamiento ambulatorio y va a coincidir con su escala. Cuando es moderado, es la parte en donde uno tiene que negociar mucho con la familia. Si encontramos un buen soporte familiar que lo puede cuidar, el tratamiento puede ser ambulatorio. Si es moderado, pero no encontramos, la persona vive sola, o no encontramos un buen soporte familiar, la persona muy conflictiva, etc., lo mejor es dejarlo en observación. Y cuando el riesgo es alto, definitivamente vamos a indicar el tema del internamiento. El tema del suicidio es bastante delicado con los temas legales, ya sea que se interne o no, debe quedar registrado en la historia. Expectativas de vida, familias funcionales son los indicadores principales que nos dicen que el paciente puede llevar un tratamiento ambulatorio y tal cual lo deben de colocar en la historia clínica. Bajo soporte, idea persistente, planificada, son situaciones que nos llevan a internar y tal cual debemos colocarlo junto con el consentimiento informado. Pueden poner uso en la escala, el que hayan preferido hacer, la valoración, la red de apoyo, obviamente, para evitarse temas legales sobre todo. Finalmente, vamos a tener que hablar mucho con trabajo social para el tema del seguimiento que le hacen a los pacientes cuando salen de alta. Hoy en día, por epidemiología, hacen un tamizaje a las personas que han hecho ya intentos suicidas. No con mediación, sino intentos, pastillas, cortes, ahorcamientos, veneno, etc. Y de acuerdo a ello ya llegan a la DIRIS y van haciendo seguimientos para ver que ingresen a un tratamiento. ¿Ok? Acá, chicos, les voy a dejar una serie de escalas que pueden utilizar para ideación suicida en español y también
nivel individual, hay que negociar la ideación suicida generando una expectativa de cambio, pero no vamos a darle falsas esperanzas. Digamos que es un adolescente que se viene peleando con su familia, le podemos hacer que ingrese en una terapia familiar porque es factible, pero no le vamos a decir que vamos a cambiar la familia porque no sabemos cómo van a reaccionar sus papás o si va a funcionar o no. A veces podemos cometer ese error y obviamente si no se da, la persona se decepciona hasta del terapeuta y perdemos al paciente, ¿no? Ya no hay esa confiabilidad. Con el tema del familiar tenemos que ver la psicoeducación, el que no dejen a la persona sola, evitar la crítica del suicidio sobre todo y mucha empatía. Recuerden que las personas cuando llegan al tema del suicidio no es un tema a veces de debilidad o cobardía como comúnmente lo pueden ver. Son personas que cargan mucho sufrimiento y mucho dolor y que ya no ven salida al asunto. Por eso es que llegan a este pensamiento. Si lo criticamos duramente, que no te preocupas por tu familia, etcétera, esa autoestima va a disminuir y lo que vamos a provocar más bien es que la persona quiera hacerlo o que se arrepienta que lo hayan salvado. Lo que hay que hacer acá es entenderle su problema y qué lo está llevando a, y con esa persona negociar para poder ver la solución. En ese sentido se le explica lo mismo a la familia. De igualmente, recuerden que este es un aprendizaje conductual. Así como la persona ya no ve salida, en la familia de alguna manera ha manejado este patrón. De que cuando hay un problema hay que conversar, etcétera, o tiran gritos, o lo dan al abandono, o lo postergan, pero no se le enseña a resolver los conflictos. Y obviamente eso sumado a un trauma hace que la persona detalle este tipo de pensamientos. Eso también lo vamos a identificar en la familia para irlo mejorando. Y a nivel profesional, mucho la empatía, la evaluación comórbida, por favor, hay que ver temas de personalidad, depresión, bipolar, psicosis, etcétera, y controlar muy bien los gestos porque a veces nos van a contar cosas muy crudas y la carita la tenemos que manejar. Como a veces nos pueden contar cosas que para uno puede ser simple, tampoco podemos descalificar las emociones. Entonces sí, hay que ver mucho el tema de no sorprendernos con lo que el paciente nos pueda contar. Prácticamente lo que no tienen que hacer, evitar minimizar el problema, estigmatizar, buscar culpables, esto es muy importante. A veces sin querer en la intervención podemos hacer sentir mal a la familia o a los padres y eso genera mucha culpa y luego caemos en las sobreprotecciones, ¿no? Y tampoco queremos eso. Evitar retar a la persona, quieres matarte, a ver, toma el cuchillo y ya, eso no, la persona está muy impulsiva, podría llegar a hacerlo. Y muy importante aquí, chicos, el no comunicar. Ha pasado, sobre todo en los primeros niveles de atención, que el paciente llega a la consulta, no siempre psicológica, de otra área, y menciona que quiere morirse. Está en la obligación de avisar a la trabajadora social de su centro de salud para que ubique a la familia. Aquí se rompe un poquito la parte del secreto del médico-paciente. Si le pueden estar atentado como celos, una emoción, un impulso, etcétera, y si ustedes ven que la persona está decidida, lo conectan con trabajo social para que llamen a la familia y la persona vaya ya a una emergencia psiquiátrica y sea intervenida, ¿ok? Antes de que cometa el acto suicida. Pero lo que no debe hacer es que le digan que dejen de la persona porque obviamente lo va a hacer. Y si está en tratamiento, el medicamento que le dé, créanme que lo va a empezar a utilizar. Hasta acá, chicos, dudas, preguntas de lo que es el abordaje en intento suicida. Muy bien. No se olviden, por favor, los factores modificables y los que no se modifican. Y muy importante, esto lo van a ver con mucha frecuencia, porque en los hospitales generales, indistintamente de la especialidad, van a hacer guardias y les van a llegar pacientes con sobredosis. Y esto ya no lo ve el psiquiatra, esto lo ven los médicos internistas. Tienen que ver si es litio, estabilizadores, antipsicóticos, qué órganos tienen que evaluar, esperar su día para después pedir la referencia. Por un tema también de ley, paciente que tiene intento suicida se estabiliza, debe pasar una evaluación de ideación suicida por salud mental, psicología, psiquiatría para salir de algo. Entonces esta parte sí se la van a aprender bien, chicos. Muy bien. ¿Qué otras emergencias psiquiátricas vamos a tener? Usualmente agresividad, ataques de pánico. Pero primero la vamos a definir. La emergencia psiquiátrica es toda situación que va a poner en riesgo la vida de las personas o la de las demás. Cuando el paciente está agresivo, no pone en riesgo su vida, pero sí la integridad de sus familiares porque les puede pegar, agredir, etc. Usualmente van a ser manifestaciones de una alteración psicológica aguda, ansiedad, el pánico, recuerden, esta sensación de sentir opresión en el pecho, no poder respirar, trastornos de adaptación,
sobre todo en los adolescentes o en las personas que tienen autismo. Los niños o los adolescentes con autismo no se adaptan mucho a los cambios, desde mudanzas, colegios, etc. Y cuando estos cambios son de manera abrupta, podemos inestabilizar a la persona, o donde ellos se inestabilizan y puede autoagredirse o ponerse más irritable. Y en algunas personas, así no tengan estas condiciones, los cambios también les pueden generar temas de depresión. Implican un riesgo de daño personal, ya les expliqué esto, y obviamente vamos a encontrar también comportamientos bizarros, desorganizados, bañarse con la ropa puesta, jugar con la basura, cosas por el estilo. La evaluación en la emergencia, a diferencia de la consulta o de los pabellones, usualmente es más rápida y de decisiones rápidas. El medicamento parenteral, oral, interna, ambulatorio. Usualmente en las emergencias también nos acompaña un psicólogo para las intervenciones psicológicas en casos de ansiedades, depresiones, suicidio. Recuerden que la persona puede estar agresiva o con intención de autoagredirse. Por ende, se recomienda que la atención sea con la puerta abierta y en compañía de alguien, del familiar o del técnico. Con privacidad sí, pueden esperar fuera del ambiente, pero mirando que el paciente no nos vaya a agredir o que no se vaya a agredir él mismo. Y muy importante, ya les expliqué, la persona debe estar despierta, lúcida, porque la evaluación en psiquiatría es por medio de la conversación. Los motivos deducibles: agresividad, conducta suicida, síndromes psicóticos que alteren o que no alteren la conducta. Ya el escuchar la voz de un paciente puede ser una emergencia de menor grado, sí, pero va a ser peor cuando altera la conducta. Digamos que la voz le ordene que no coma y la persona deja de comer. Va a ser de mayor importancia que una persona que escuche la voz que le diga que no come y que siga comiendo. Pero ambas ya se consideran emergencias, porque si la primera no se atiende, va a evolucionar y empezar a alterar la voluntad del paciente. Conducta desorganizada, crisis de angustia, pánico, pero también acá vamos a incluir los síntomas extrapiramidales. Recuerden que los antipsicóticos, las de primera generación, causan síntomas extrapiramidales como efectos secundarios: temblor de manos, contracturas musculares del cuello, distonía, el óculo gira. Estas son emergencias también psiquiátricas y lo tratamos con el dipterideno, ampolla intramuscular, por si acaso. En la agitación psicomotriz, ¿cuáles van a ser los diagnósticos más frecuentes? Por psicosis, bipolar, esquizofrenia, psicosis por consumo de sustancia, sobre todo con cocaína, éxtasis, vemos mucha agitación. El paciente con retardo mental o autismo, reitero, cuando les cambiamos la rutina. De por sí no son personas agresivas, pero no se adaptan a los cambios y ahí es donde los podemos inestabilizar. Los pacientes con cuadros orgánicos, los pacientes que convulsionan, en el postictal no solamente puede ser del sueño, algunas veces pueden tener alucinaciones visuales, pensamientos demoníacos o estados de agitación. De igual manera, los postoperados en neurocirugías, presencia de tumores, alteraciones electrolíticas en personas adultas mayores y consumo de sustancias. Dentro de la conducta suicida, el diagnóstico más frecuente es el trastorno borderline, ojo, como conducta suicida o de autolesión. El que le sigue es la depresión y el que le sigue es el bipolar. El bipolar puede tener conducta suicida tanto en la fase maníaca como en la depresiva. Sí, en la manía están más eufóricos, más alegres, pero recuerden que pueden tener ideas megalomaníacas de pensar que pueden volar, caminar sobre el agua, y muchas veces estas ideas son las que los predisponen a tener conductas de riesgo. Hay pacientes que los han tenido que coger porque estaban ahogándose y ellos pensaban que estaban caminando en el agua o que iban a caminar como si fueran quesos. Entonces no siempre es el tema de querer morir, sino su ideación o de querer volar. Y de hecho en el bipolar es más frecuente en la conducta suicida en la fase maníaca que en la depresiva, por si acaso, por el tema de la psicosis que viene asociada. Y finalmente la psicosis, recordemos que la esquizofrenia pueden tener obviamente alucinaciones comandatorias, pero causa mucha angustia. Y de hecho el 10% de pacientes con esquizofrenia pueden llegar a cometer una conducta suicida consumada, bastante alta. Conducta desorganizada, más frecuente en esquizofrenia, que es afectiva, bipolar, retardo mental. Y vamos a ver también en la emergencia las poblaciones vulnerables. ¿A qué le llaman poblaciones vulnerables? Aquellas que necesitan más cuidado. O sea, de por sí el paciente de salud mental sí necesita más cuidado, pero no es igual hablar de una ansiedad, de una depresión, de un problema de pareja, que obviamente que una esquizofrenia, un autismo, un retardo mental.
Y de ellos no es igual cuando lo hablamos en la edad adulta mayor que cuando son niños. En las noticias deben haber visto que a veces dejan abandonados a niños de 11 años que tienen autismo, retardo mental. Justamente viene la parte de la vulnerabilidad. Lo mismo se repite en adultos mayores, 70, 80 años, y que tal vez tengan una demencia de fondo, ni siquiera esquizofrenia, demenciados, o Parkinson ya con demencia, cuerpos de Lewy, o bueno, ya una esquizofrenia, que demenció. Y la familia pues busca también abandonarlos, por eso la vulnerabilidad. Muchas veces aquí también tenemos que ver el tema de si es que necesitan un internamiento, tener siempre cerca al familiar, y acá trabajo social nos ayuda, porque si no los abandonan en los hospitales. También la población vulnerable es el adulto mayor, simplemente por la edad. ¿Por qué? Después de los 65 años, recuerden que las notarías piden estos certificados de lucidez para venta de bienes, cartas poder, etc. Se ha visto que a veces falsifican estos certificados y ponen un certificado que el paciente no está lúcido, o viceversa, de un paciente que tal vez está demenciado y lo ponen lúcido, y las personas venden sus bienes y el paciente se queda casi sin dinero. Entonces, en esta parte sí son bastante susceptibles los adultos mayores. Muy bien. Y como les decía, hay que tener precaución del abandono familiar. Usualmente, ¿qué pasa con estos certificados? Cualquier otra persona, la persona que está lúcida, lo puede impugnar, y obviamente se tiene que hacer todo un levantamiento de la historia clínica. Por eso es que muchas veces lo piden más de centros de salud, hospitales, que los particulares. Y como les digo, esto lo trabajamos mucho con trabajo social y la sensibilización a la familia. Y en los niños, como les digo, sí, pues también es el tema de la sensibilización. La población vulnerable entonces no es un reto en sí en lo que es el manejo, sino en el tema de evitar el abandono. Ahora, ¿qué estrategias se pueden haber dado? Así como hay estos certificados de discapacidad por el tema de los bienes, recuerden que hay certificados de discapacidad para las personas que tienen problemas mentales graves, en donde ellos reciben su pensión de la ONP. Con eso ayuda un poco el tema de sus gastos. Pero también existe el programa Contigo, que lo sacan las municipalidades, simplemente por tener el problema de salud mental, ya no es tan exigente como el otro. Obviamente asociado a psicosis, a retardo mental desde leve a grave, autismo, etc. Pero las municipalidades, si bien dan la pensión, en este caso a la familia, porque el paciente obviamente ya va a estar discapacitado para ello y se justifica que no pueda trabajar o estudiar, sí les hace un seguimiento y exige que la familia viva con el paciente. Entonces dan un beneficio económico, pero de alguna manera se van asegurando que no lo utilicen para que lo puedan meter en un centro donde les pegan o que los estén abandonando, ¿no? Sino que hacen estas visitas para ver que realmente esté tratándolo bien al paciente. Son algunas estrategias que se han podido realizar. Y ahora sí, la parte que les va a ayudar. ¿Qué pasa si cuando están atendiendo a un paciente se les agita? Desde esquizofrenia hasta demencia, o un paciente que llegó en un TEC grave y se les agitó y lo tienen que atender, que no lo pueden operar. Cuando el paciente tiene crisis de agitación psicomotriz, utilizamos el haloperidol 5 miligramos 2 ampollas. Paciente que escucha muchas voces, que dicen que no coma, que se tira al suelo, que está agitado, ¿qué utilizamos? Haloperidol para psicosis y agresividad. Y los 5 son de emergencia. Si el paciente está con crisis de pánico, está ansioso, quiere morirse, etc., ¿qué vamos a utilizar? El midazolam de 5 miligramos. Muy bien. Agitado, psicosis, haloperidol de 5 miligramos. Pánico, ansiedad, midazolam de 5 miligramos. En su defecto, pueden utilizar diazepam de 10, pero el midazolam, la acción es mucho más rápida. Igual en la conducta suicida. Y en las distonías, si el paciente tiene la lengua protuida porque tomó un haloperidol, un antipsicótico que le cayó mal, el ojo revira para arriba, sensación de tortícolis, temblor extremo, lo que utilizamos es el diperideno de 5 miligramos también intramuscular. Entonces vamos a repetir, chicos. Psicosis o agitación, haloperidol de 5 miligramos. Pánico, vamos a utilizar midazolam de 5 miligramos. Y distonías, vamos a utilizar diperideno de 5 miligramos. Así de fácil y de sencillo. Si el paciente está extremadamente agitado, ¿pueden utilizar haloperidol de una benzodiazepina? Sí. Haloperidol con midazolam, uso haloperidol con el diazepam. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos luego de la agitación? Ya hemos calmado, el paciente está tranquilo, tienen que ver el motivo de la agitación.
Si es por consumo, iniciaremos medicamentos para bajar la abstinencia. Si es por la psicosis, vamos a ajustar la dosis del antipsicótico. En la conducta suicida, le hemos puesto midazolam bajo la habilidad emocional, la ideación, etc. Me va a pasar a evaluación por psicología para intervención de primeros auxilios psicológicos. Si la idea fue leve, primero por psicología y después el midazolam, porque obviamente también le puede dar un poco de eso. En la conducta suicida, no se olviden ver el cuadro comórbido. No es igual por depresión que por una psicosis. Si fuera por psicosis, ya no tengo que pasarlo por psicología, tengo que darle el antipsicótico por obvias razones. Y evaluar el riesgo si es que se interna o no. En crisis de pánico, igual. Su midazolam de 5 miligramos va a bajar el pánico. No siempre se duerme la persona, porque en la ansiedad, aunque no crean, no da mucho sueño. Y tienen que averiguar qué ocasionó la crisis de pánico. Digamos que por una fobia estuvo expuesto a la fobia que tenía, a la altura, a la araña, a la en público, etc. Ya no está expuesto a ese peligro, únicamente a su terapia y mantenemos el medicamento. Digamos que el crisis de pánico es por una ansiedad generalizada y está con medicamentos. Vamos a tener que ajustar la dosis del antidepresivo o aumentar benzodiazepinas y orales para evitar un futuro ataque de pánico. Muy bien. Y acá muy interesante, en las distonías. Recuerden, los síntomas extrapiramidales es por uso de antipsicóticos. Ese paciente lo está tomando, no es que haya estado siempre en sobredosis. Entonces, si está con risperidona de 6 miligramos y tiene distonías, pero el paciente está estable, no escucha voces, no tiene delusiones, no le podemos quitar la risperidona porque va a recaer. Tampoco lo vamos a mandar a casa porque se va a volver a contracturar. Lo que hacemos es añadirle el risperideno en vía oral. Esta viene de 2 miligramos. De 1 a 3 pastillas al día puede tomar la persona. Y con eso la persona continúa con su antipsicótico, pero también le añadimos risperideno para evitar que se vuelva a contracturar. Hasta la reevaluación con su médico tratante y verá hasta qué punto podemos bajar o no la dosis del antipsicótico. ¿Eso queda claro, chicos? Muy bien. Entonces, si viene agitado, queriendo matar al mundo, psicótico, ¿qué le van a colocar? Muy bien. ¿De cuánto viene? De 5. Perfecto. Si viene en crisis de pánico, angustiado. Benzodiazepina. Midazolam, muy bien, ¿qué es eso? ¿De cuánto viene? De 5. Y si viene con el cuello medio torcido porque está tomando su antipsicótico, ¿qué le van a dar? Ya le cambié yo. ¿Cómo se llamaba? Viperideno. ¿De cuánto viene? De 5 miligramos. Muy bien. Si viene con distonía, después de que le hagan el viperideno, ¿qué van a hacer? Le dan en vía oral. Muy bien, ¿no? Y vemos. Entonces, en la emergencia, chicos, prácticamente calmamos la crisis y adecuamos el fármaco. El resto lo hacemos con la parte ambulatoria. Muy bien, chicos. Lecturas recomendadas, preguntas, dudas que tengan. Excelente. No se olviden repasar bien la parte de los fármacos, chicos, que es de donde salen bastante las